Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Quiero presentarles un nuevo capítulo de la quinta temporada de Reyes del Drama. Estoy muy feliz de estar aquí en este reino ubicado en los lugares, aposentos de Spectrum Channel. Estoy muy emocionado porque es primera vez que vengo a grabar acá y tengo el privilegio de presentarles a una gran artista. Bueno, hoy tenemos una antidiva, como ella se define. Ha hecho muchísimas obras de teatro, conocidas como La Viuda de Pablaza, Gladys, Las Brutas, últimamente cinco i siempre me equivoco. Y también ha hecho mucho cine, ha hecho mucha televisión. Cuando les diga esta película, ahí sí que van a adivinar enseguida. A La Nana, Los Gatos Viejos, Las Niñas Quispe. También hasta ha hecho podcast como Cordero. Y como ya habrán adivinado, vamos a tener a Catalina Saavedra. Cata, queremos hacer una breve retrospectiva por tu carrera, pero antes nos gustaría saber cómo parte también tu gusto por la actuación. Sabemos que siempre quisiste ser actriz desde como los 10 años que ya lo tenías más o menos claro, pero hay mucho público que es estudiante de teatro y nos interesaría contarles cómo parte este gusto por la actuación. Sí, la verdad es que no lo tenía claro. Yo siempre lo cuento porque siempre le preguntan los comienzos y la verdad que todo esto fue locura de mi mamá, porque mi mamá era muy amante del arte, yo siempre lo he contado, entonces siempre nos metía a cursos de acuerdo a nuestras capacidades, supongo. Ella encontraba que yo era muy histriónica siempre de muy niña, entonces ella tenía sus amigas actrices y qué sé yo, entonces lo que sí hice de muy chica fue tomar cursos de actuación, y eso fue como entre los 10 los 13 después en el colegio, y ya después en el momento de decidir, dije, ya, pues voy a hacer esto, a ver qué onda. También siempre lo comparo porque a veces, no sé, pues los niños buenos para las matemáticas normalmente siguen un camino eh, científico, no Sí, sé. ingenieros, todo. Y claro, entonces yo tenía esta onda más artística y seguí este camino que no sabía dónde me iba a llevar, la verdad. Era un poco porque lo conocía, porque siempre estuve ahí desde niña. Entonces, y tomé, digamos, el camino fácil, el que yo creía que era fácil, y resultó ser mi profesión finalmente. Y has tenido un largo camino también, estudiaste en la escuela de Gustavo Mesa, pero antes de ser actriz tuviste otros oficios. ¿Podrías contarnos un poco qué cosas hiciste antes de llegar a ser actriz? O sea, salí del colegio y entré a estudiar, pero entre medio trabajé en otras cosas. Digamos, trabajé cuando salí de la escuela porque tenía la claridad de que tenía que ganarme la vida, no necesariamente como actriz. Entonces, lo que sí siempre tuve claro es que todo lo que yo trabajara tenía que tener que ver con la cultura. Entonces trabajé como corresponsal de una revista, hice clases en colegios, eh, ¿qué más? Trabajé para una distribuidora de películas, contando a la gente que entraba al cine, ponte tú. Puras cosas así que yo decía, ya, si total esto tiene que ver con el arte. Claro, está Pero claro, relacionada. pero siempre me negué como a hacer, trabajar en otras cosas para ganarme las lucas. Intenté ser garzona, pero nunca me resultó. Ay, chócale. Ya. ¿Por qué? No, no sé, pues nunca llegué a hacerlo. Postulaba y no Ya. quedaba. Ya. Entonces las luquitas que me gané antes de empezar a ganar como actriz eran cosas diversas que según yo tenían que ver con la cultura. Y chistes para Condorito también, que eso es muy divertido.
Sí, eso es insólito saber que estuviste escribiendo chistes para Condorito, qué entretenido igual. Sí, una vez estaba en esta revista que se llamaba Facetas, que yo cubría como los espectáculos, una revista antigua que ya no existe, que era como una especie de cartelera cultural en una revista que se llamaba Facetas. Y trabajando en eso, una amiga me dice, oye, necesitan gente que escriba chistes para Condorito, porque Condorito, ustedes saben que Pepo ya hace mucho tiempo que no existe, yo creo que Sí, Pepo lo creó, pero sí. entonces había como una empresa de gente que escribía chistes. Y ella ha encontrado que yo tenía buenas tallas, yo creo, por eso que me dijo, ¿Te consideras como tallera? sí, me gusta, soy Ya. de una familia tallera, Ya. mi familia Saavedra es muy tallera. O sea, el chiste en el almuerzo familiar, no faltaba. No, claro, cualquier chiste. Sí, nos gustan mucho los chistes a mi familia. Ujú. El humor, de la chispa chilena. Claro. Oye, me imagino que ya después ahí fuiste, claro, trabajando en esto, que siempre estuvo ligado de cierta forma al arte. Entendemos que también hiciste clases de teatro, ¿no? Sí, poquitas. Ya. Hice clase en colegios y reemplazaba a compañeras que hacían clases en colegio, pero la verdad que no seguí el camino de la docencia. Ahora como que lo veo en un futuro, como en futuro de actriz, un poco de entregar. Igual he tenido unas experiencias digamos, no profesionales, eso me gusta más, porque ya no seguí ese camino nomás. Y Ya. yo respeto mucho la formación. Entonces sé que hay muchos colegas que en paralelo, han seguido el trabajo de docencia muy seriamente. Pero sí he hecho talleres, hice uno para Cultura Conecta en la pandemia, hice otro para actuación para cámara en en la Escuela de Cine de Chile. Ahora hace poco en el último festival de Ñuble también hicieron un taller. Entonces esas cosas como que me atrevo a hacerlas. También encuentro que es interesante compartir mi experiencia. Y creo Ujú. que de más vieja también voy a ir por ese camino. Creo que es bueno. Sí, pues. Quizás, claro, que llegue cierta edad en la que tú digas, ya, ok, he acumulado la suficiente experiencia como para poder enseñar, ¿verdad? Sí, 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 de todas maneras, porque supongo que cada uno, cada actor que ha tenido una carrera, digamos, constante en esto, finalmente cada actor creo que crea su fórmula para hacerlo, Ujú. para actuar, su metodología mezclada con lo que yo aprendí en la escuela. Entonces finalmente creo que es interesante compartirlo. Lo he constatado en charlas, en colegios, en universidades, en estos mismos cursos que yo he hecho, y lo tengo bien claro, la verdad. O sea, qué cosas yo podría compartir de mi experiencia, las cosas que yo he aprendido para seguir un camino que ha sido continuo. Bueno, y ahí veíamos algo poco común. Catalina contaba que su mamá fue la que le inculcó este gusto por el teatro, que ella no lo tenía muy claro de un comienzo y la mamá muy inteligente la empezó a inscribir en cursos y de ahí ella empezó a descubrir esta beta por el teatro. Estudió en la Academia de Gustavo Mesa y cuando egresó de la escuela, ella decidió tener varios oficios, pero que fueran ligados a la cultura. Oficios súper diversos. Fue corresponsal de una revista súper antigua. Hizo clases en colegios. No profundizó tanto en la docencia, pero después, más adelante, va a hablar un poco más de eso. También trabajó para una distribuidora de películas de cine y adivinen cómo, como recién nos decía, contando las personas que entraban uno por uno. Y increíble igual que ella hace este esfuerzo por mantenerse ligada a la cultura, hasta también la encontraron buena para la talla y con esa característica que venía de familia, la hizo escribir chistes para Condorito. ¿Quién se iba a imaginar a la Cata Saavedra escribiendo chistes para Condorito? Eh, Habla mucho de la experiencia y del camino que le gustaría seguir. Y nos vamos a ver ahora los inicios de la actuación, cómo debutó, y la película se llamaba Hasta en las mejores familias, donde hizo su primera nana, el destino quizás. Ahí ella nos va a contar.
Oye, hablemos un poquito de cine también. Entendemos que debutaste en una película que se llama Hasta en las mejores familias, ¿verdad? Cómo fue este inicio en el cine que también para los actores, para muchos, no todos, pero para muchos es llamativo por la textura del cine, las cámaras, los juegos, la cercanía? Fue gracioso porque yo egresé, ponte tú, en enero, venía febrero y ya yo sabía que en marzo tenía que ya empezar como a trabajar. Entonces ese nerviosismo del abismo de saber decir qué hago ahora como actriz. Nunca tuve miedo igual de ganarme la vida en cualquier cosa y eso creo que me ha servido mucho en el fondo como para no temer a la cesantía, porque yo creo que uno es capaz de hacer muchas cosas, no solamente lo que estudia. Sobre todo en países como el nuestro, que la cultura es tan inestable, o el camino del arte. Entonces, nunca tuve miedo, pero bueno, entonces estaba en este mes y me llaman para un papel en esta película porque el director creo que me había visto en el examen de egreso. Y él se llama Gustavo Letelier y hizo esta película que lo más simpático había sido una empleada, era como mi destino, una nana junto con Gloria Benavides, fíjate. Buenísimo. Por ahí debe estar la película. Juan Pablo Bastidas también actuaba la Silvia Santelices. Christine Lucas, que también ella fue cineasta después. Creo que la Valeria Chiñol, no, ella no. Y no me acuerdo qué más, hace mucho tiempo, imagínate, como en el 94. 90, 91. Sí. Bueno, pero ahí partí, digamos, mi carrera como actriz, Y luego llegas a hasta la, las mejores familias. sí, luego llegas a la televisión el año 95 con Amor a Domicilio. ¿Cómo llegas a la televisión y cómo era tu mirada de la tele en ese entonces? Porque la tele en los años 90 era como recién llegando a la democracia, era todo muy nice, ha ido como Llegué, evolucionando. 96. llegué, no, llegué a través de una agencia de extra, porque yo fui extra primero, eh, de una agencia que no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces, en esta cosa de buscarse la vida como actriz joven o recién egresada, me metí a esta agencia, pues entonces fui extra un par de veces, ganaba muy poca plata. Entonces, en una de esas necesitaban una extra para una teleserie que no era Amor a Domicilio, creo que se llamaba, que se haya llamado A Todo Dar, no sé, en Canal 13, Ya. antes de Amor a Domicilio. Entonces, también era una empleada y, y fui extra, pero entre medio yo hice otras cosas, hice doblaje, hice un taller de doblaje, trabajé en doblaje. Y bueno, y tenía esta empleada que era nada, básicamente abre la puerta, cierra la puerta. Y entre medio a mí me salió un viaje a España a estudiar en una escuela, la Sala Beckett de Barcelona. Porque entre medio también yo había ido a otro taller en Concepción del Uruguay y ahí conocí a un español dramaturgo, José Sánchez Silisterra, que él en una conferencia invita a teatristas latinoamericanos a esta escuela. Y yo postulé y quedé, o sea, postulé básicamente que me acerqué y le dije, esto es un buen consejo para gente joven. A mí me interesó esto que él dijo, que tenía la idea de becar a teatristas latinoamericanos, y yo me acerqué a preguntarle qué había que hacer que me interesaba. Entonces él dijo, nada, o sea, con tu interés a mí me basta. Entonces lo encontré súper increíble que no te hicieran ni una prueba, ni mandar certificado, ni postular, sino que a él le bastaba el interés. Bueno, después venía el dato duro que yo tenía que pagarme el pasaje, un montón de cosas. Entonces, entre medio salió esto, se aprobó este curso y yo estaba en esta teleserie y obviamente que me fui y dejé la teleserie. Entonces ahí como que se enojaron conmigo porque, o sea, no se enojaron, pero dijeron, oye, pero el personaje ya tiene continuidad. Y yo les dije, ya, pero el personaje es nada. O sea, lo mismo Claro. que aparezca o que después desaparezca. O Versus sea, esta tremenda oportunidad de expandir como tu claro, claro, claro. conocimiento. Entonces me fui, pues. Ah, bueno, y lo otro, esto es también simpático, porque antes de este viaje, antes de que yo me fuera, yo ya me quería ir porque encontraba que pagaban muy poco como extra. Entonces yo le dije, ¿saben qué? Me voy.
Me dijeron, no, no te puedes ir porque esto tiene continuidad. Entonces yo les dije la realidad, digamos, del pago a un extra. Y ahí me dijeron, mira, te contratamos nosotros directamente, deshacemos el trato con la agencia y sigues. Y ahí seguí un poco más en ese rol hasta que salió lo de España y ahí me fui. Y después cuando volví, porque estuve 6 meses afuera, volví a pedir trabajo en Canal 13. Le escribí al director que en ese entonces yo había abandonado. Y me dijo, ya, ok, hay un casting para un personaje en esta teleserie Amor a Domicilio, otra empleada. Y ya pues hice el casting y ahí quedé. Y ahí me quedé 10 años en el Canal 13. Harto rato igual estuviste en Canal 13. Sí. ¿Cómo, cómo Un fue poco trabajar en el... para lo que están otros colegas que llevan, no sé, pues, Sí, no po. sé, hay gente que ha estado 30 años, Sí. pero harto igual, sí. ¿Cómo era estar en el canal católico de ese entonces? Bien, es que yo me portaba bien. Imagínate, yo era una actriz de papeles secundarios, con un regio trabajo, lo pasaba bien. No me metía mucho en eso, en esas cosas medias moralistas de Canal 13. Yo hacía mi pega, lo pasé increíble, gané plata, porque imagínate para una rata pelada, ganar de repente, no sé, 500.000 pesos al mes o 600.000 pesos era harto, po. Claro. Entonces yo Sí, po. estaba ahí tranquila, lo pasaba bien, aprendí mucho, pero, o sea, obviamente habían cosas divertidas. Por ejemplo, una vez que hicimos un programa que se llamaba Tutti Quanti, donde Sí, estaba Carlitos Concha, que hacía el coreógrafo, ¿se acuerdan? sí. Entonces eran cosas así como que él se ponía un calcetín en su parte íntima, a ver, y cuando él salía con malla, entonces censuraban ese tipo de cosas. Ponte tú. Ya. A nosotros nos daba risa, pero la verdad no, nunca me metí en ese tema, porque además las teleseries eran divertidas, se hacía más como, no sé, eran comedia, ya ni me acuerdo. Pero Ya. o sea, supongo yo que el gran problema con las líneas editoriales los tienen más los guionistas Claro. que Pablo los Illanes actores. nos comentaba toda la censura que hubo en Adrenalina, por ejemplo. Claro, por Ya. ejemplo, pero ahí yo no me enteraba mucho, la verdad. Ya. Yo ahí actuaba, arreglaba mis cosas. Obviamente siempre he sido una actriz cuestionadora de los guiones, siempre trato de arreglar, de sentirme cómoda, que sea coherente lo que yo estoy diciendo, pero más que eso no. Aquí Catalina nos hablaba cómo llegó a ser parte de las películas. De hecho, les comentaba antes de la pausa. Hasta en las mejores familias fue donde fue su primera, en los años 90, la primera grabación, donde hizo su primera nana, su primera empleada. Quizás era su destino, quién lo sabe, ahí un buen director de casting la vio en su egreso. Eso se hace mucho y se hacía mucho sobre todo en los 90, ir a los egresos de las escuelas como Gustavo Mesa, ir a los egresos de la Católica y ahí donde sacaban un poco estos alumnos, varios actores y actrices nos han contado de esta práctica que hacían algunos directores. Y después de salir, llega, nos contaba las teleseries del Canal 13. Estuvo harto tiempo, pero primero no tenía un rol muy protagónico. Nos contaba cómo dejó de estudiar, eh, o sea, dejó el trabajo que tenía en Canal 13 para irse a estudiar a España. Y no estuvieron muy felices en Canal 13 porque a pesar que era un papel muy pequeño, ella hacía más de extra, pero un extra con continuidad. eh, Se le da la oportunidad de esta beca que ella misma financió y tuvo la oportunidad de irse al extranjero, a España, a seguir creciendo su carrera y después volvió y ahí tuvo que ir a pedirle, eso fue me llamó mucho la atención porque tener que ir a pedirle trabajo al mismo director con el que te fuiste y que te mandara a hacer casting y dejarte 10 años, porque ahí Cata nos cuenta que después de esta vuelta, que la hizo crecer, que ella no se arrepiente de nada. La recibieron de nuevo en Canal 13 y esta vez sí la recibieron con un personaje más importante y estuvo 10 años y volvió a Amor a Domicilio. Fue una teleserie que igual les fue bastante bien, me acuerdo siempre del personaje que hacía, que era Brígida Gómez. Fue ahí donde tuvo que pedirle trabajo a este director y pasó el casting
y siguió 10 años más haciendo distintos roles, en los cuales también se destacaba mucho por hacer rol de nana. ¿Qué opinaba así de las teleseries? ¿Qué opinará de la industria televisiva actual? Ahora nos va a contar. Vamos a ver qué nos dice. Hablemos un poquito también de la realidad de ahora, digamos, de las teleseries, de los canales, cómo los ves, están orientados, digamos, están muy ideologizados, las teleseries, qué te parece el material, la calidad? Sí, no, mira, yo finalmente me retiré, pues estuve 10 años, después cambió toda una plana directiva ahí del área dramática y no me dieron ni las gracias, básicamente. Entonces, chao, se acabó estos 10 años, ya da lo mismo que hubiese estado, que hubiese sido un aporte. Y yo lo encontré tan fome, porque por último, no sé, fue como que ya se acabó, no, no te llamamos más, ni siquiera me lo dijeron, sino que entonces yo me enfrenté a la realidad, digamos, de estar acostumbrada a trabajar con un contrato bueno siempre, todos los años, durante 10 años, y empezaron a aparecer las series, las plataformas. Entonces yo empecé a encontrar, bueno, el internet, las opciones de ver cosas de otros países, las opciones de ver otros materiales. Yo ya tenía en la mente que las teleseries, si bien yo lo pasaba bien, ganaba plata, sentía que no era un desafío artístico. Nunca lo Ya. he sentido como un desafío artístico, que es lo que a mí me interesa mucho ahora. La creación de personajes, por ejemplo, no te Claro, motivaba lo todo, suficiente. porque no va solamente en lo que hace uno, sino que, por ejemplo, en las series es muy importante todo, el arte, la iluminación, la música, la fotografía. Entonces, me empecé a meter en ese mundo y me empezó a quedar en evidencia que la técnica de la televisión o de las teleseries no evolucionaba. Y me fui yendo por este otro lado y dije, sí, realmente en la teleserie uno lo pasa bien, yo por lo menos lo pasé bien, aprendí, era muy joven, gané plata, pero sentía que no había una cosa creativa muy interesante para mí. Y ahí empecé a experimentar en lo otro, me empezaron a llamar películas, series, no sé, y, y dije esto, pues. Entonces ya después de mucho tiempo hice Fortunato de nuevo, después de trabajar en Canal Sí. 13, Fortunato en trabajé Mega, ahí, sí. claro, que más o menos era lo mismo así, y después de harto tiempo hice Matriarca, que fue lo último que hice, y después me llamaron para un par de teleseries, no me acuerdo, Río Oscuro, puede ser que se haya llamado. Muy La oscuro. del 13, no Claro, nocturna. y otras cosas que ahí yo realmente ya no quería ya estar en este mundo que yo ya conocía, porque veía que no evolucionaban como yo Ujú. quería que fuera, como yo imaginaba o quisiera. Ahora, por ejemplo, yo no es que vea teleseries, de repente las miro y no me sorprendo para nada, pero sí creo que hay, de repente salen esfuerzos, como por ejemplo una que están dando ahora que es la noche, que se llama Del desierto. y eso. La del Mega. Eso a mí me es más atractivo que se hagan cosas más así. A nivel de Sí, fotografía también, ¿no? Claro, claro, hay una inquietud, hay un esfuerzo para que todo sea un poquito más bonito o interesante artísticamente. Tiene un contexto histórico. Claro. Pero la verdad es como que me fui alejando y veo un poco y encuentro que no evolucionan en términos creativos. Entonces ya no es atractivo para mí. la Ese televisión es en el, general, ese es el resumen, digamos. la televisión en general quizás se ha estancado un poco en términos de programas, las teleseries, los contenidos. Me acuerdo que en una entrevista tú dijiste que la televisión de la dictadura incluso era mucho mejor que la de ahora porque tenía más calidad en algunos sentidos. Claro, bueno, había muchas cosas envasadas que eran muy interesantes. Sí. Series que uno vio de chica. Yo era muy tevita, a mí me gusta mucho el tema de la televisión. Encuentro que es tan poderosa todavía, a pesar de que existen otras miles de maneras de ver audiovisual ahora.
Yo creo que hay mucha gente joven que no ve, que no le interesa, que solamente se quedan con lo del computador, pero em, ¿qué es lo que me perdí? ¿Lo que estamos La hablando? calidad de la televisión de ahora. Ah, bueno, Como por claro. ejemplo la que había en en- dictadura, que las Claro, teleseries entonces yo eran, recordaba que yo aprendí muchas cosas con esa televisión, incluso con Flipper, con Skippy, con Daktari, con La Hechizada, no sé, y las producciones nacionales no recuerdo que hayan habido muchas, excepto Sábado Gigante, el Happening con Ja, Claro, pero en términos de contenido creo que sí era mejor antes, aunque haya sido productos envasados, pero eran más bien elegidos, creo yo. O sea, si uno ve ahora la programación es súper triste, porque son matinales todos iguales, noticias todas trágicas, después en la tarde no sé qué dan, y después otras teleseries, y después noticias igual de trágicas, después unos programas teleseries, misceláneos, unas cosas para divertirse, de baile, de canto, y después en la noche creo que repiten las teleseries, no, no sé. sí. ¿Me entiendes? Entonces, pobre. Yo tengo dos hermanos, siempre lo cuento también esto, dos hermanos que fueron, que son científicos, súper buenos, solo porque vieron El mundo submarino de Jacques Cousteau. Ni hablar de la programación infantil, no hay. No existe. Bueno, sí, está po. ahora este canal nuevo NTV que por lo menos trata de mostrar también un lado más Sí, didáctico para los niños. sí. Pero no está Pero la no sé si hay que tener franja cable para ver eso, No, de televisión ¿es abierta? digital, sí, digital abierta. abierta, Sí, claro. Sí, pero claro, en los canales abiertos como tal ya no está la franja de los fines de semana, de dibujo animado y Claro. tantas cosas. Mm. Entonces es penoso porque creo que es un medio de comunicación que podría ser muy infinitamente más atractivo. Uno lo ve en otros países. Entonces yo creo que tiene que haber de todo. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero, pero acá hay muy poco, o hay siempre de lo mismo. Cuando existía la farándula, por ejemplo, era farándula, 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 farándula. Es muy extraño lo que pasó con la televisión, con la decisión de los ejecutivos, con las líneas editoriales. ¿Será que la Por cultura no suerte le- existen otras formas de alimentarse audiovisualmente. sí. ¿Será que nos interesa que la cultura finalmente llegue al pueblo porque es un arma que nos moviliza finalmente? Sí, pues bueno, yo decía en esa entrevista que hay muchos viejos que no tienen idea de cómo funcionan no sé, el internet o cómo manejar, cómo Sí, buscar cosas y ven televisión. Entonces también eso es penca, po. Mi abuelita, yo me acuerdo, ella veía mucha tele, pero por suerte tenía el cable y veía documentales de animales. Hay cosas súper buenas. Por ejemplo, 13C, bueno, no lo he visto mucho ahora, pero hasta hace un tiempo encontraba yo que era mucho mejor 13C que la señal abierta que tienen, por ejemplo. totalmente. Estuvo, lo dijimos varias veces, más de 10 años en Canal 13 y no le dieron ni las gracias, nos dijo. Encontró esto muy lamentable, muy fome. Se enfrentó a la realidad de no tener contrato, que es la realidad que vive la mayoría de los actores y actrices en nuestro país. Y empezó a trabajar en series. Esto le abrió paso a otro tipo de género. La pasaba bien en las teleseries, nos contaba que aprendió bastante, ganaba bastante dinero, le daba estabilidad esto de los proyectos de la teleserie, pero que realmente no representaba un desafío artístico. Y qué fuerte, igual eh, que un actor o actriz te cuente o te diga que no es lo que le llena, que a pesar que está el dinero de por medio, porque ganaba bien, por lo que nos dice, eh, no la llenaba. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Empezó a buscar otras áreas. No evolucionó la técnica en las teleseries. A ella la empezaron a llamar para otro tipo de proyectos, películas, series, y la llamaron después incluso para Río Oscuro. Menos mal que dijo que no, porque sabemos que a la teleserie lamentablemente no le fue muy bien y ella lo rechazó. Pero que sí las ve, no son muy adictivas, no la enganchan realmente y
la crítica que hace a la televisión del día de hoy es que hay una carencia de contenido. Yo creo que esta crítica la hacen varias personas, varios artistas, y nos hablan en general de cómo es. Después vamos a ver qué otros apelativos usa, pero ahora vamos a hacer un corte comerciales y ya volvemos más en Reyes del Drama. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas. En Instagram estamos como Reyes del Drama, en YouTube también Reyes del Drama, en TikTok Reyes del Drama Oficial y en Spotify Reyes del Drama, donde podrás encontrar estas mismas entrevistas a tus actores y actrices favoritas en versión completa, sin cortes. Ahora vamos a recordar el paso de Cata Saavedra por Los Venegas. Qué importante serie chilena. 2002, después de hacer la teleserie Buen Partido, que tuvo malos resultados en rating, detonó el cierre del área dramática de Canal 13, dejaste de hacer teleseries de forma estable y te fuiste a trabajar a Los Venegas. Esta sitcom que llevaba décadas ya, como una familia eran realmente en la vida real. ¿Cómo llegaste ahí y cómo fue esa experiencia de haber pasado por esta histórica serie? Oye, no me acuerdo cómo llegué a Los Venegas, pero estuve 7 años, estuve Sí, harto. harto rato. Sí. Es muy recordado tu paso por ahí. Sí, lo pasé súper bien en Los Venegas. Eran entretenidos. Igual me dio mucha pena cómo terminó, porque también terminó de esta forma como que básicamente dijeron ya se acabó. O Sí. sea, pasando por arriba de 22 años, un programa que era súper familiar, que era súper inocente, la hora de almuerzo era un clásico. Todo el Pero, mundo estaba de claro, acuerdo en eso. Entonces ahí tú te ponías a pensar de que incluso en el patrimonio televisivo lo han echado abajo. No solo el patrimonio arquitectónico, sino que yo decía, pero ¿cómo no? ¿Cómo se acaba? ¿Cómo no pensar en cuidar algo que ha sido parte de la historia, de una gran parte de la historia de este país? ¿Cómo no enriquecerlo en vez de mutilarlo? Y entonces son cosas que yo me pregunto y la verdad es que no, bueno, mi única respuesta es que son las planes ejecutivas que no, supongo que los números no les daban, pero por último hacer un esfuerzo. Yo siempre decía que tenía la idea de que los Venegas se hacía como con la caja chica de los programas, de los canales, porque era pobre en términos así como de todo. Una escena necesitaba un chancho y no eran capaces de llevar el chancho, sino que ponían el ruido por fuera. Puras cosas así como, yo decía que fome. Y uno ve las cosas gringas, los gringos son secos en así, ¿no? sitcom, Sí. Ujú. o eran, no sé ahora, pero tenían soluciones súper donde se notaba que sí les interesaba su producto, Había ¿entendí? presupuesto. Sí. Claro, eso pasa con todas las cosas de cultura, pero bueno, no vamos a ponernos a llorar. Pero lo pasé muy bien en Los Venegas, lo pasé excelente y fue realmente un orgullo para mí estar ahí en ese programa patrimonial que lamentablemente en vez de mejorar, terminó. Ni siquiera tuvo un final en pantalla, eso fue lo más triste. Lo hablábamos con Mónica Carrasco unos Sí, meses atrás y sí. claro, entonces son como bofetadas, ¿me entendí? Y luego los actores, los artistas, yo creo que estamos acostumbrados a esas bofetadas. Entonces, pero eso no significa que uno deje de decir que está mal esa forma, po. Ujú. La Josefina. La Josefina en Los Venegas. Así que es Sí, bien. lo pasaba muy bien. Yo no recuerdo, Jorge, antes las nanas, ¿cuáles eran en Los Venegas? ¿Te recuerdas tú Sí, que... estuvo también Renata Bravo haciendo de Nana. Ah, perfecto. Sí, Ya. Sí, sí, pero Josefina, y tenía ese acento medio guaso que era bien Claro, eso particular. era un pie forzado porque venía del sur y qué sé yo. Era simpático porque yo también lo trataba como de dignificar. Entonces, ponte tú, yo proponía muchas cosas. Era muy entretenido eso de poder participar creativamente. Entonces yo la ponía, ponte tú, en la cocina leyendo. Entonces, me acuerdo, la señora Silvia entraba y decía, ¿qué estás haciendo? Entonces ella decía, estoy leyendo a Nicanor Parra. Claro, sí, porque, claro, porque quizá existía esa visión súper equivocada, es como, ah, ya las nanas casi que no saben nada y Claro, que, claro, claro, no tienen claro, como que la cultura, trataba etcétera.
le trataba de dar un cierto aporte Sí, pues. de inteligencia, de sensibilidad, a pesar de que era divertida y todo. Me gustó mucho hacer eso, pero se acabó, po. Participaste, eso es bueno, que participaste activamente en la construcción del personaje. Sí, claro. Eran muy receptivos para las ideas, o sea, era muy entretenido eso. Lo pasó muy bien, eso es lo que ella dice, pero le dio lata, usando esas palabras, cómo terminó, sin un final en pantalla, un programa que llevaba más de 22 años de la televisión, un programa icónico, eh, termina abruptamente, no tiene un final en pantalla y de nuevo está asombrada o ve este lado malo de lo poco agradecida que a veces puede ser la televisión o el medio en general. De hecho, menciona que echaron un patrimonio televisivo, como eran los Venegas, abajo. No creía que terminaba, nos dice, y que fue una gran parte de la historia de nuestro país, responsabilidad de las planas ejecutivas que no hicieron ningún esfuerzo. O sea, los directivos no quisieron salvar los Venegas, y esto es muy lamentable, y yo creo que nosotros nos sumamos a la misma opinión. Dice que los Venegas además se hacían con la caja chica de los canales, o sea, era un proyecto que estaba casi de las últimas prioridades y que era muy pobre en términos de producción. Fue como una bofetada, nos menciona este término, este abandono y este poco agradecimiento a este patrimonio nacional de la televisión. Pero después viene el paso por las teleseries, el paso, el que los Venegas, que la Catalina se te dedicó a trabajar en grandes series que tal vez las vieron como Geografía del Desierto, Helga y Flora, que también hay una muy buena serie para recomendar, Volver a mí, entre otras series. Y igual nos va a contar un poco de qué se trata o cómo lo pasó en estas producciones. Un buen paso entonces ahí. Me imagino que también lo recuerdas en otra serie que fue Geografía del Deseo en Televisión Nacional. ¿Recuerdas tu paso por ahí? Sí, hermosa. Hermosa, pero mira, lamentablemente la daban súper tarde, yo creo que no mucha gente la vio. De hecho, ahora estuve en Valparaíso el fin de semana y dos personas me hablaron en la calle de Geografía del Deseo, fíjate. Se acordaban de la historia, de dónde venía la serie. Bueno, era gente de un café famoso que se llama Café República de Playa Ancha, y recordaban eso, y a mí me daba pena porque era una excelente serie, que gana que la dieran de nuevo, en un horario decente, Y está en porque un YouTube. montón... ¿Ah? Está en YouTube para la gente que quiera verla. Están ahí algunos Claro, capítulos. ya que tanto repiten cosas, deberían repetir Geografía del Deseo. Volver a mí también era súper Volver a bueno. mí era bellísima. Sí, Sí, pero esa, imagínate, la daban después de los 80. Los 80 era buena, terminaba tarde, después venía a Volver a mí. Muy poca gente la vio. sí, Tampoco entendí por qué no siguió, porque podría haber sido una serie, haber tenido temporadas. claro. Era un centro de rehabilitación. O sea, imagínate Era para todo súper lo que buen daba. tema. Súper buen tema. Súper buen tema. Y es triste, po, o Bala Loca, por ejemplo. Yo Eso entiendo te por iba, qué Bala Loca no siguió. eso te iba a preguntar, Bala Loca. Hablamos también hace un tiempo con Pablo Schwartz y nos dijo probablemente había preparado una nueva temporada o estaba como en carpeta una nueva temporada y quizás hubo una mano negra, no sé, algo habrá pasado que no siguió, porque era una serie que también incomodaba un poco a los poderosos finalmente. Sí, po, pero eso es lo que tiene nuestro país, que estamos siempre tan como reprimidos. No, no se entiende que son series de ficción que pueden plantear temas y no necesariamente tienen que ser incómodos o que van a afectar el desarrollo político de un país, ¿me entendés? O sea, es como somos súper limitados en eso. Y bueno, hay que seguir dándole nomás, po. Sí, lamentable. No tengo mucha, una opinión muy esperanzadora al respecto, pero uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no somos más como, incluso como los argentinos, que los tenemos al lado? Sí. No sé.
No quiero ponerme como los gringos son desfachatados, se van a todo, tienen una autocrítica en relación al humor, bueno, con las cosas buenas, porque también tienen hartas cosas charchas. Igual yo digo, eso es lo que digo, que debería haber cabida para todo, no solamente para los charchas. Entonces yo creo que todo es muy charcha en términos televisivos de lo que eligen que la gente vea. Esa es mi opinión. Aquí hay mucha gente súper capa, Sí. hay tremendos creativos. No entiendo por qué, por ejemplo, bueno, capaz que eso haya sido una decisión más grupal de ellos, no entiendo por qué 31 minutos ya no existe, con esa gente que es súper creativa. Sí, pues había harto paño que cortar, podrían haber hecho muchas más temporadas, Claro, transmitirlo en horario entonces, prime, no sé. No sé. entonces es un poco lamentable así mirarlo así, pero es nuestra realidad. Yo no sé qué piensan ustedes, no sé qué piensa la gente, pero en el fondo hacer un esfuerzo es que, claro, todo tiene que ver con los ejecutivos. Ya hasta ahí nomás vamos a dejarlo, porque ellos Sí. son los que deciden, por los dueños de los canales. Sí, es lamentable y es una opinión muy compartida por el mundo actoral porque finalmente hay mucho trabajo hermoso que de repente lo tiran en unos horarios que son insólitos. Lo mismo pasó con Helga y Flora, que era increíble la poca difusión que tuvo y una serie que era pero maravillosa. Entonces, es como ya Sí, esa pues entonces, costumbre un poco. no, y además siempre peleando con los fondos, Sí, de cómo se financian, que es súper que no, engorroso todo ese proceso. claro, entonces muy extraño. Yo no sé cuál es el rol concreto ahí del Consejo Nacional de Televisión, porque por lo que yo sé, el Consejo Nacional premia, y que tiene que ver con la educación, con la calidad, todos los proyectos del Consejo Nacional, si uno los revisa, son súper cosas de buena calidad. Pero hay que ganárselo, después uno se lo gana y tiene que asociarse la productora con un canal, y el canal pasa a ser dueño del producto, y el canal lo exhibe cuando quiere, al horario que quiere, y si quiere no lo exhibe, y al final cuando se le está acabando el plazo de exhibición, lo exhiben a cualquier hora, entonces es como una cosa media, también creo que manipulada, porque yo pienso que una de las cosas más heavies que dejó de la dictadura, aparte de todos los crímenes y de todo el horror que se vivió, fue la educación. Yo creo que la dictadura cercenó la educación y todo lo que tuviera que ver con la sensibilidad, no sé, con el contenido, ¿entiendes? Se empezó a chacrear y a limitar eso, y finalmente llegamos a tener un país, no quiero decir ignorante, pero bastante como robotizado en términos como de Sí, país poco inquieto culturalmente. Y el que está inquieto, el grupo que está inquieto es muy pequeño, yo creo. Somos nosotros mismos, qué buena onda y qué sé yo, pero realmente hay gente que no tiene idea quién es Andrés Wood, que no tiene idea quién es Manuela Martelli, que ¿me entendí? Que ubican a Lynn Kuppenheim por las teleseries que hizo, la no sé cuánto, que está bien, pero hay gente que es mucho más que eso. Entonces eso es muy triste. Y a mí me gustaría que las cosas de calidad fueran más masivas. Un país reprimido, así lo define. Los temas de las series, hay series que se van abajo, como por ejemplo Bala Loca, una serie en la que participó y que no entiende por qué se acabó, pudiendo haber tenido continuidad esta serie. eh, y ahí aparece la crítica de cuando el arte afecta o interpela a los poderosos, como a veces esta no vamos a decir que es conspiranoico, pero es cierto, a veces por dar en el gusto a ciertas empresas hay cosas que no se dicen y ahí la industria, la Cata nos habla un poco de cómo está la censura, podría decirse, y cómo es incomodar desde la cultura.
Nos dice además que la televisión en términos actuales tiene contenidos muy charchas, esa es la palabra que ocupa, charcha, muy penca, muy fome, muy... eh, habiendo tanto creativo en Chile, todos lo sabemos, y sabemos que hacer cultura en nuestro país es muy difícil. Nos habla del financiamiento, de la autogestión, de la dictadura, incluso hasta mencionó cercenando la educación, y que finalmente Chile es un país poco inquieto culturalmente. Catalina, bueno, muchos actores y actrices también tienen la misma radiografía o el mismo diagnóstico o algo muy parecido en cuanto a la sociedad. Pero quiero que nos vayamos al 2009, porque aquí Catalina Saavedra protagonizó algo, uno de los roles que la lanzó no al estrellato, pero uno de los roles más conocidos, que es lo que interpretó La Nana. Una película que la llevó a los mismísimos Globos de Oro, donde estuvo nominada a Mejor Película, estuvo nominada a otros talentos, o sea, en otros tantos festivales. Uy, perdón, permiso, chiques, se me enredan un poco las ideas. Uno se acelera aquí estando en Spectrum Channel. Bueno, como les decía, La Nana pasó a otros importantísimos festivales como Sundance y Huelva, y no podríamos dejar de preguntarles por La Nana. ¿Cómo llegó a la película? ¿Cómo la eligieron a ella? ¿Cómo se hizo la realización completa? Así que ella nos cuenta un poco más de este importante hito en su carrera. Queríamos llegar al 2009, año crucial, me imagino, en Catalina Saavedra, porque llega La Nana, esta tremenda película que cambió un poco la mirada del cine chileno. Fue muy premiada, llena de nominaciones a premios internacionales. ¿Qué te pasa a ti con todo este éxito mediático que trajo la película? Porque finalmente no estábamos acostumbrados a eso, no estábamos acostumbrados a ver quizás a nuestros actores en una premiación de los Globos de Oro, por ejemplo. Fue impactante porque además nosotros, cuando hicimos esa película, imagínate, jamás tuvimos ese imaginario, ni siquiera cerca. Entonces, Sebastián Silva quería contar esta película de esta nana, digamos, de esta personalidad de este personaje. Ni siquiera era contar la historia de la nana, sino que era contar la historia del carácter de esta mujer. Sí, po. Y que Una vivencia de finalmente, ella incluso. claro, claro, pero ¿por qué? Porque, claro, él había tenido una nana que era así muy, muy como la nana, ¿ah? Que la echaba, las empleaba, todas unas cosas, pero no era el tema de ser nana en un lugar ABC1, eso no era el... Entonces causó todo este revuelo, primero quedar en Sundance, después ganar a SEBA, este premio que me dieron a mí, que verdad que fue como un comienzo de muchas premiaciones que vinieron después. Bueno, antes, mucho antes había estado la Gloria Muschmayer en la Copa Volpi, pero hubo un momento en que el cine como que se detuvo en términos como de éxitos internacionales y Se volvió parece que muy La Nana fue como comercial. que volvió como a revivir eso que era muy interesante. Bueno, y se transformó en una película política y todo lo que ocurrió. Y lo mediático, la verdad es que fue a veces un poquito desagradable, pero también fue interesante por el tema que generó las discusiones. ¿Te acechaba Pero mucho quizás en un momento como que estaba muy encima de ti por la película? sí, pero por ejemplo, cosas así que yo no transé, yo soy súper como talibana en eso. Yo me acuerdo que querían venir matinales a ver cómo yo hacía mi maleta para ir a Ah, Los Ángeles. Muy farandulizar todo, ¿no? Claro, y yo decía, pero ¿qué Mm. les pasa? Entonces nunca yo entré en ese juego. O querían venir a tomar a desayuno conmigo, cosas así como... Decía, ¿de qué estamos hablando? Si hablemos de la película, no hablemos de mí, ¿de qué? Claro. Y muchas cosas así, em, pero claro, sí fue mediática. Fue muy Yo me acuerdo mediática. que vi La Nana cuando era chico y después la vi hace menos de un año, de hecho. Y claro, uno cuando es chico le presta menos atención a ciertas cosas, la crítica social,
sociocultural es distinta y que cuando uno lo ve ya es más de edad, más maduro, uno se da cuenta como ciertas cosas, la personalidad de ella, eh, quizás una radiografía de lo que eran las nanas en ese momento igual, no sé, como que esto que existe así como no, es que los niños son mis ojos, como que los niños de la patrona son mis ojos, aquí tú no lo decías, pero sí se notaba que eran como tus hijos, en definitiva, Sí, pues, y que te dolía que te hicieran algo malo, y que eras como súper leona con ellos, claro, y no, y reflejar la desigualdad, que también, po. eres de la familia, pero no, todas esas cosas Claro. que se O empezaron como a Parasite. discutir. Claro, los derechos, Ujú. no sé, estar ahí pero no tener derecho a sentarte a la mesa o dormir en la pieza más chica del fondo, que todavía yo Sí, creo que eso. existe. Esa dualidad, no sé, que le celebraban el cumpleaños, por ejemplo, y ay, qué lindo de la familia, pero resulta que llegaba al final del día y te tenías que ir a esta pieza chica, fría. Claro, y que se Sí. había ido a lo muy joven ella, que todavía lo hace, yo creo, gente, pero por Mm, lo menos ahora es más discutible. mm, Eso creo yo que fue lo positivo en términos como de reflexión que dejó esa película. Porque la ujú. película, si ustedes piensan, tiene puros como componentes que podría haber sido una teleserie, pero Claro. la gracia de Sebastián Silva es que lo miraba como de otro prisma, de Ujú. otro punto de vista, y eso era lo interesante que ocurrió. Claro. Porque también técnicamente no era una película así como que no dijera, uy, la cinematografía de, ¿cachai? Una película que perfectamente puedes ver en tu computador. Entonces tenía Claro. otras cosas que la hicieron, digamos, atractiva para el mundo, el mundo top de la cinematografía. Fuimos a Mm, muchos festivales, viajamos mucho. ¿Qué es lo que ocurre con las películas que son como reconocidas sí. en mundos donde la industria es súper, súper importante y cosas donde se hacen cosas de súper calidad como en Estados Unidos? Ujú. Lamentablemente acá pasa de que si no le va bien a la película la primera semana en el cine, la sacan. Entonces, No, claro, po. Por valorado eso que afuera. por eso que los realizadores desde hace harto tiempo lo que hacen es terminar sus películas y tratar de meterlas primero en los festivales internacionales antes de que llegue acá, para que por lo menos llegue, ojalá con algún laurel, para que con eso decir, oye, esta película tiene unos laureles, esta película ganó en un premio en Cannes o no sé qué. Entonces es fome porque deberían las películas cuidarse, no solo las películas, sino que siempre hablo como de la cultura en general, valorarla acá, darle el espacio que se merece acá, no que dependan tanto del público que vaya para que estén en cartelera. Y por suerte todavía existen o subsisten las salas más alternativas, donde uno puede ver cosas fantásticas que tal vez en salas comerciales no durarían nada. Mm, El Seina, por ejemplo, que es el cine Alameda, digamos, el que está ahora en Arturo Prat, la Cineteca, hay un montón de lugares donde dan las películas que de repente uno quisiera ver. Y de otros países, terrible, por ejemplo, que nosotros, yo siempre pienso esto, y que es la gracia de los festivales, es terrible que uno no vea películas argentinas, claro. mexicanas, colombianas, que es gente que tiene súper buen cine. Sí. Ellos tampoco ven muy poco de nosotros, ven casi solamente las cosas premiadas, pero hay cosas que no son premiadas, pero son súper buenas. Bueno, esta onda media, ahora existen otras plataformas, otras formas de llegar a esas películas, pero llegamos nosotros, ¿no? Sí, po. Llegamos los que nos interesan, los que nos inquietamos por querer saber qué pasa con el cine cruzando la cordillera, no sé, están... Volvemos a lo triste. Volvemos a lo triste. Jamás se imaginó el éxito que tendría la nana. Nos cuenta que fue el segundo trabajo que hace con Sebastián Silva y que ahí se convirtió en una de sus actrices predilectas y con quien trabajar, de hecho, él lo menciona. La vimos hace poco también en otra muy buena película que se las quiero recomendar, la vi hace un tiempo, Rotten in the Sun, mi inglés es
ahí nomás, pero búsquenla. Es una película también de Sebastián Silva. Es una película que yo creo que es interesante para la comunidad. Hay bastante lenguaje de la comunidad, bastante lenguaje crudo, pero que hay que ver. em, con un personaje que incluso Robert Pattinson, no sé por qué, dijo que debiese ganar un Oscar. Es un muy buen personaje, es una película que si ven la sinopsis van a darse cuenta que después igual se van a sorprender. Porque ahí no quiero hacer spoiler, pero es una película recomendadísima y la Cata está pero increíble en esta película. No le gustó, eso sí, tanta exposición mediática después de La Nana. Dijo que en un matinal no seguiría haciendo su maleta y ella se negó. No, no quiso participar y eh, habla de la apertura del cine chileno y que cómo es que tienen que las películas viajar al extranjero para ser premiadas y después de tener premios volver a nuestra cartelera. Porque aquí en Chile sabemos que si las películas no les va bien bien el primer fin de semana, las sacan de cartelera y así como muchas películas chilenas no continúan. Entonces, ella nos habla de esto, de las vueltas que tienen que dar las películas por estos festivales y se convirtió en una película social, sobre todo una película política, por todo lo que el género, que habla de las clases sociales, eh, de las nanas, ahí ella siempre está muy ligada a este papel y yo creo que icónicamente ya la vamos a conocer siempre por la película de la nana, uno de los roles más importantes. Bueno, pero no solo de cine y no solo de televisión hablamos porque Catalina hace mucho teatro, la hemos visto en teatro, la vimos en Gladys y La Viuda de Pablaza y vamos a ver qué nos dijo de estos roles porque hay otras cosas interesantes más para contar. Hablemos de cosas de calidad entonces, como una obra de teatro llamada Gladys, ultra premiada, aborda el tema del Asperger, que recién en los últimos, no sé, diría los últimos 2 años quizás se comenzó a hablar de trastorno espectro autista, de Asperger, etcétera. Em, Me imagino que también para ti fue como bien, te llenó a nivel actoral, es como, ok, tengo una obra de teatro súper premiada, con contenido, que aborda una problemática social. Sí, bueno, el teatro para mí siempre ha sido, es como la base de mi existencia como actriz, es lo que me nutre, es lo que yo aprendí en la escuela, y siempre también en el teatro, siempre te vas a encontrar desde la escuela hasta ahora con grandes autores, con grandes temas, con temas universales y con dramaturgos nuevos. Y así yo conocí a la Elisa y a la Antonia Santa María, la Elisa Zulueta, que me invitaron a esta obra que había escrito la Elisa. Y al principio yo la leí y entendí nada, le dije, no entiendo nada tu obra, no sé de qué se trata. Y ya después trabajando en ella y ya leyéndola más con todo y qué sé yo, entendí, digamos, el contenido de esa obra y en lo que se transformó, porque también era una obra muy, que hasta hace poco la hicimos. De hecho, cumplimos, en la pandemia cumplimos 10 años de hacerla. Creo que la estrenamos el 2011. 2011, sí. Es una obra que no pasa, porque da lo mismo que yo sea súper vieja, porque incluso la aporta. Entonces, de repente todavía no salen funciones y la damos. Y como dices tú, em, ahora hace poco se empezó a hablar más del tema del autismo, del TEA, y tiene mucho sentido, po. Pero pasa lo mismo con las películas, con las series, con... Es decir, al leerla decir, esto sí, esto le va a hacer sentido a alguien, o va a hacer reflexionar acerca en el tema de Gladys, no solo en el tema del autismo, sino que de los secretos familiares, de que la gente se sintió muy identificada. Yo creo que por eso que tuvo mucho éxito. Y entonces mezclaba con humor, tenía unas cosas dramáticas, humor negro, y la candidez de Gladys, que también era súper amorosa, po.
Buenísima. Pero, claro, pero en el teatro creo que es más fácil encontrar textos así. Además que el teatro requiere de tanto esfuerzo, de tanto esfuerzo, digamos el teatro que no es necesariamente comercial, que uno elige súper bien en lo que se va a meter. La otra Mm. vez calculábamos con una amiga, que realmente los actores que no hacemos teatro comercial, no ganamos nada, porque, por ejemplo, no sé, una temporada que ahora son súper cortas, uno puede ganar, no sé, al final de 8 funciones puedes ganar 70.000 pesos, que ya te los gastaste hace rato en la movilización para ir al ensayo, en las horas de ensayo. Entonces, porque eso no se paga, pues no se pagan los ensayos, a no ser de que te gane un fondar. Y aún así, es un monto súper bajo, que ni siquiera llega al mínimo. Buenísimo. Sí. Entonces, Eso es sí que es súper, por amor al arte. sí, es súper por amor al arte y lo encuentro admirable. Yo admiro mucho a la gente de teatro, que sigue, que es constante, que tiene un objetivo, que nada, y que también es un grupo muy pequeño, ¿cachai? Y el público también me imagino que es súper pequeño el grupo, el de público que va, como que es más selecto, como que va y busca Sí, teatro pero sabes específicamente. tú que a pesar de eso las salas se llenan, pero Mm, se llenan de la gente que siempre va. ujú. A mí me encantaría, lo que creo que lo decía en el Clinic, también me encantaría que el taxista, me ha pasado muy pocas veces, que una persona me salude en la calle por una obra. Me ha pasado, pero muy pocas veces, muy pocas veces. ¿Sabéis que iba a contar una anécdota heavy a propósito de teatro que estamos hablando? Una vez yo estaba en las terrazas, ¿se acuerdan del lugar que está ahí en las terrazas? Uno se come el completo en la Sí, Plaza Dignidad, Italia, Baquedano, como quieran llamar. sí. Estábamos ahí, veníamos de un ensayo, estábamos con la gente de la Viuda Pablaza, y se Tremenda obra acerca, también. sí, y se acerca una niña totalmente de la calle, totalmente entre drogada, flaca, esquelética, que después, lamentablemente, supimos que fue ella a la que mataron, ¿te acuerdas? Que la metieron en una maleta, Uh, un crimen horrible, Sí, sí, que me acuerdo. apareció un cuerpo de una mujer en una maleta. Sí. Bueno, era ella. Y esa vez que se nos acercó me dice, oye, yo te conozco a ti, y dice, muy ya. Nosotros dijimos, qué miedo. Entonces yo dije, ¿me conocerá por la nana o por qué sé yo? Y me dice, tú soy la viuda. mm. Mira, Y nosotros quedamos locos, po. qué bonito. Entonces dijimos, pero tú, ¿por qué sabes de la viuda? No, pues dice, si yo leo, po. Yo leo, yo leí todo. Y este es el guacho. O sea, ella había leído todo lo que estaba afuera había leído no había ido a la obra. Pero leyó Lo por lo menos leyó y la ficha. sabía todo, que la viuda, el guayo y no sé qué. O sea, nos quedamos locos. Y después, lamentablemente, para cerrar esta cosa que pasó, salió esta noticia de que la mataron y la descuartizaron y la metieron en una maleta. Me acuerdo esa noticia terrible. Terrible. Entonces, eso es como mi sueño. En el fondo, como que la gente supiera de las obras, supiera de los autores, fuera al teatro a ver una obra como la de la Manuela Infante, no sé, o que supiera quién es Calderón, Sí. Guillermo Calderón, o la gente nueva que está haciendo cosas, o que Bueno, supiera de la muestra de dramaturgia, ¿me entiendes? sí, Mm. Y eso, claro, en eso los argentinos, es que siempre pongo el ejemplo de Argentina porque estamos tan cerca, nos separa una cordillera y somos tan diferentes en términos como culturalmente hablando y artísticamente hablando. Tal vez son chamullentos, pero tú te subes a un remis no sé, el chofer te habla de las obras que están dando, de los actores. Es increíble. valoran a sus artistas mucho más, los valoran. Sí, Recordó entonces su obra Gladys, donde ahí
Cata personificó a una mujer del espectro autista, se empezó a hablar de estos temas. Comenta que al principio no entendió mucho y después de estudiarla le encantó y ya lleva como 10 años haciéndola. Es importante la Cata cómo rescata este tipo de temáticas, el espectro, el TEA, eh, y es una obra que hay que ver también cuando vuelva a la cartelera. El teatro es la base de su existencia como actriz. Otra cosa que dijo que es principal. Bueno, ella ya en otro bloque nos mencionaba que las teleseries no eran un desafío artístico, pero para el teatro es lo que ella aprendió en la escuela, es lo que ella aprendió a hacer y lo que más le apasiona. Cuenta que los actores que no hacen teatro comercial no ganan mucho y que desde luego, después de 8 funciones, imagínense, aquí lo tengo anotado porque haciendo un cálculo, de 8 funciones pueden llegar a ganar 70.000 pesos cuando no es un teatro comercial, no es un teatro popular. Bueno, nosotros vamos a hartas obras de teatro, yo creo que ustedes también lo han visto, nos han visto, y se ven las distintas realidades y la Cata lo refleja bien, como incluso estos 70.000 pesos que pueden ganar con una temporada, con estas temporadas que son tan cortas ahora, los pueden gastar en ¿qué? Locomoción, transporte, para los ensayos no pagados que también mencionó. Le encantaría así que la gente la conociera por el teatro, más que por la televisión o incluso por el cine. Y nos cuenta anécdotas también súper divertidas de cómo en ciertas ocasiones la han reconocido por el rol del teatro. Ahora, Sí. a mí creo que técnicamente son fantásticos. Los actores también, creo que este país tiene súper buenos actores y actrices. Y creo que lo más débil para mí, así como espectadora, son los guiones. Ya. Es una opinión, pero también creo que se evoluciona. A mí El Castigo, por ejemplo, me pareció que tenía un súper buen guión. En términos como de tocar este tema, que no es un tema Es un muy tema más común, po. que se trate de Claro, más que la de... madre que le cargó ser madre y que está hasta aquí. ¿Cachai? Es Mm. como somos un país cartuchón, no podéis decir que no te gustó ser madre. Imagínate. Sí. Oye, hablemos para ir Bueno, cerrando pero la creo que entrevista. ese, para terminar, creo que, Sí, por ejemplo, esa película, bueno, el guión lo escribió una mujer y creo que no es ni chilena, creo que es española. Les claro. dejo la inquietud. Ah, Más dramaturgas, más, sí, pues mejores guiones en el cine. De todas formas, igual se vienen súper buenas películas internacionales este año 2023. El Problemista, Rodney in the Sun, y otras en las que ya entiendo que ya filmaron ya, ¿no? sí, hice otra con el Pablo Green, People in the Dragon. Pablo Green es un actor, director, que es su primera película. Él es socio y pareja de Claudia Guayquimilla, que hizo Mi Ah, hermano sí. sueña despierto. Y está hace tiempo con este proyecto que no tiene nada que ver con nada, de humor negro, de una banda de rock. Entonces sale un poco de la temática más densa, que también, que es lo que yo decía en la entrevista esa que di en el Clinic, que me encantaría participar más en comedia buenas. Y bueno, Rotting in the Sun, la última película de Sebastián Silva, también es humor negro, pero súper negro. Yo no la he visto, solamente actué. Estoy esperando ahí. Sebastián Silva hace unas películas increíbles, así que Genial, estamos genial. esperando. No, no, yo no sé. Con sexo duro, sexo gay, duro, pero no paternaliza. Eso es lo que yo decía también, que es lo que me gustaba de él, que toca los temas, pero como de otro lado. Entonces, yo cantaba en esa entrevista, bueno, todo en esa entrevista, porque como hace tiempo que no daban entrevistas, lo hablé todo en esa entrevista en el Clinic. Decía que eran todos unos imbéciles en esa película. Y a él le daba mucha risa eso. Y claro, pues otra mirada, que es un poco la libertad que tienen ciertos guionistas o ciertos directores con contar la historia realmente como tú quieres, sin tratar de caerle bien a nadie.
Y eso es lo que tiene esta película Rotten in the Sun, que no la he visto. Que pues, ahí tenía que hablar como mexicana, y no sé cómo me habrá salido. Tuve un coach y todo. Qué entretenido. Y bueno, y en el problemista tuviste que ser salvadoreño, ¿no? Sí, no sé cómo salió eso. No sé cómo me salió eso. No, un personaje simpático, chiquitito. Pero una Y película de un tremendo estudio cinematográfico que tiene un montón de películas importantes y participó también sí, Tilda Swinton, entonces sí, tremenda sí, fui actriz. cachando ahí. Bueno, yo sabía, pero lo más simpático es que yo actué solamente con un niño en Ya, Puerto Rico, porque mi personaje hablaba con su hijo que estaba en Nueva York, porque casi todo en Nueva York la película. Entonces yo estaba en mi semana, que fue la última del rodaje de esa película, en Puerto Rico. Yo estaba sola con el niño con el que tenía que actuar. Y hablaba por teléfono con el otro, entonces no había nadie. Entonces después nos encontramos en la película, digamos, qué montada y estábamos todos, pues. No, entretenido, fue muy simpático eso. Hace poco fuimos al estreno, a Austin. qué Y ahí entretenido. estaba Tilda Swinton, Sí, que Emma era la Watson. protagonista. Ella es la protagonista de la película, po. Pero muy agradable todo. Y ahí yo decía, mirando a esta gente, bueno, ya lo había un poco constatado en los Globos de Oro cuando fuimos, que ya era lo más estelar que fuimos. Y ver a todos estos grandes de la industria, no solamente grandes actores, sino que participando en grandes películas, con grandes guiones, con grandes productores. Y a pesar de la fastuosidad, yo los veía súper simpáticos, sencillos. Digamos que esos actores tuvieron la suerte de nacer en un país donde la industria es gigante y nada, pues, y en relación al porcentaje de actores gringos, yo creo que también debe ser un porcentaje pequeño el que vive de este glamour y de este éxito, pero finalmente son personas común y corrientes. Yo nunca voy a olvidar de una vez que leí una entrevista de la Meryl Streep donde ella decía, oye, a pesar de todo, weón, yo recojo la caca del gato todos los días, o sea, no se pasa en rollo. Claro, Si es que es así, ¿cachai? Entonces, Tilda Swinton, una persona simpática, cantadora, la Emma Stone también. Había un rapero que era el que más que se creía, así, andaba como un guardaespaldas. RCA, no me acuerdo cómo se llama. RCA, RZA. Sí. Ese, que era bien famoso y ahí me enteré. Pero claro, son otras realidades y, y creo que finalmente cada uno tiene que estar de acuerdo a su realidad. Y si tú quieres que tu realidad cambie y quieres pertenecer a eso, no sé, pues ya tienes que irte, pelearla, irte a vivir a Los Ángeles, ya son cosas que no tienen que ver conmigo, básicamente. Yo disfruté el momento, he disfrutado los momentos, pero sin olvidarme de dónde vengo, quién soy y de mi realidad como actriz aquí. Nos habló de El Castigo, película de Matías Vice, protagonizada por Antonia Segers y por Néstor Cantillana, sobre una madre que no quiere ser madre y Cata dice que es súper buen guión. Así que hay que verla, también es otra película recomendada. Está en las plataformas, no recuerdo en cuál, pero se puede ver gratis. Eh, y hace otra crítica, sí. Dice que los guiones son lo más débil del cine chileno. Hay buena producción, hay buen material, hay buena dirección y hay buenos actores y actrices e intérpretes, pero ahí dice que en los guiones tal vez no estamos tan bien. Y hace poco se estrenó la película que les estaba recomendando, Rotten in the Sun, película de Sebastián Silva. Aquí sí que profundizó un poco más con escenas explícitas de sexo gay. Acá interpreta ella una mexicana, también una mexicana que es asesora del hogar. Y según Robert Pattinson, como ya salió en varias noticias, lo habrán visto en internet, recomendó que ganara un Oscar por este rol. Por favor, véanla en serio. Y el final también, sí, yo creo que van a querer que gane un Oscar. Habló de su experiencia hollywoodense porque la Cata ha pasado por todas partes, tiene una carrera pero enorme y participó en la película El Problemista, donde comparte elenco con Tilda Wilson y RCA, película producida por Emma Stone, también la conoció y la llegó a conocer. Eh,
Entonces, imagínense, si ella estuvo con Emma Stone, tenemos como un grado de separación porque nosotros estuvimos con ella. Así que tenemos un grado de separación ahora con Emma Stone. Ah, contó hartas cosas la Cata de esta película, cómo se grabó, cuál era su rol y que finalmente terminó conociendo a todo el elenco en la premiación. Y además tiene otros proyectos la Cata. Y ahora nos va a contar un poco de qué se tratan estos proyectos. Se vienen, bueno, el estreno de estas cosas, otros proyectos que se supone que pueden ocurrir, porque también, digamos, fílmicos y audiovisuales, y se viene teatro, sigo con mi compañía, Teatro La Provincia, que vamos a estrenar una nueva obra en noviembre de Leila Selman, con Rodrigo Pérez, y el grupo con el que he trabajado los últimos, pucha, 10 años, no sé si 10 años, pero llevamos tenemos hartas obras con ellos. Y un proyecto que tengo que cerrar todavía, que para el Teatro Camilo Enríquez, con Javiera Mendoza, con temas de disidencia. Entretenido, Javiera Mendoza, vimos una obra de ella hace poco y es genial, muy buena. Claro, entonces ahí me invitan, pero son cosas que todavía están en veremos. Lo del Teatro de la Provincia sí es... ¿Vuelve la eh, gata con la gata en el tejado? no, pues, mira, y justo aquí tengo Sí, pues yo tengo esa misma. Sí, la Antonia. sí. No, porque ocurrió la cuestión esta del Willy Willy Sandler. Sendler. Entonces, cuando ocurren esas cosas, los teatros y la gente se pone canceladora y yo entiendo, sobre todo íbamos a estar en la Católica, pero finalmente no se puede estar, imagínate. Yo todavía no sé, solamente sé por lo que supimos todos de esta especie de funa a Willy, que no quiero entrar en opinar nada porque realmente no sé. Complejo, sí. La verdad, no tengo idea cuál es la realidad de esa situación. La única realidad que a mí me rebotó y que lamentablemente es así porque ocurre un efecto dominó fue la cancelación de La Gata, que íbamos a estar en la Católica y Es teníamos una gira al sur. tremenda obra. Y es lamentable, po, es súper lamentable, sea como sea. Es lamentable para la víctima, si es que fue víctima, es lamentable para el funado, es- y para todo lo que significa, para las familias, para nosotros, para los... Entonces, es muy fome. Así que bueno, pero aparecen otras cosas. Y como nada más estamos acostumbrados a una inestabilidad laboral permanente, nadie trabaja con contrato aquí, pues, bueno, excepto a no ser de que estés en una teleserie que te cubre 6 meses, 8 meses de tu vida, Y ahí, chao. claro. Pero ahí vamos viendo, po. Por lo pronto voy a empezar a ensayar mis obras y ojalá que se concreten estos proyectos que yo no les puedo contar, porque como no son reales, no les voy a andar contando Claro. Hasta cuando se todavía. produce algo más concreto. Pero bien, pues siempre ahí atenta, atenta. Buenísimo. Claro. Pero además yo tengo mis otras cosas, yo hago muchas cosas con las manos, ahora estoy experimentando en resina, bordo, hago mis cosas. Qué bonito, ¿eh? Buenísimo. La completa, 360. Sí. No, me falta mucho, hay gente mucho más completa que yo. No te bailo ni te canto, porque hay actores que te bailan y te cantan. No, yo Todavía soy no una bailan actriz ni de cantan. carácter. Catalina, muchas gracias por esta entrevista. Te agradecemos la gentileza de haber conversado con nosotros por más de una hora, así que te mandamos un abrazo grande y te invitamos a que le des un último saludo e invitación a la gente que ve Reyes del Drama a través de distintas plataformas para que vean esta entrevista. Oye, no, agradecerle a ustedes porque yo accedí porque no siempre accedo, porque soy Sí, igual, lo soy sabemos, mañosita, Sí, lo soy tenemos mañosita. clarísimo. Pero ¿sabes qué me gusta de cierta gente como ustedes, que yo sé que lo hacen a contrapelo igual? Es que siempre están ahí y tratan de compartir lo que el mundo cultural hace, o el mundo del teatro. Entonces eso lo encuentro
Y son para todos los lados, porque yo veo que van a todo, no hacen selección de qué tipo de cosas. No, vamos a todas. Sí. Donde nos inviten, ahí Sí, estamos. Sí, entonces encuentro que eso es muy bonito de parte de ustedes. Entonces yo dije, ya, voy a ir a la entrevista con los chiquillos. Siempre los veo gracias. ahí. Y nada, solamente desear que seamos un mejor país, siempre, o que seamos en menor escala, seamos siempre, tratemos de ser mejores personas. Y yo creo que el futuro es cada vez tratar de vivir con menos, de no ambicionar tanto, no ambicionar la publicidad, y entonces, ¿por qué? Ni tener deuda, ni endeudarse, que esas son las cosas más terribles, po. Es tan difícil, arrendar una casa es tan caro, que mejor ahórrate, empieza a ahorrar, quédate con la ropa que tenés, no sé, planta una lechuga en tu patio, en una jardinera a tu balcón, no sé. Necesitamos mucho menos para vivir. Y eso también creo que lo dejó la pandemia. Ujú. Finalmente, sí debemos cerrar. Muy entretenida. Ha sido muy interesante. Cata nos ha contado cosas, yo creo que no les cuenta a todo el mundo. Sequísima, las adora, nos tiró flores. Accedió, fíjense, al final nos contó que accede porque solamente nosotros estamos ahí presentes, le llevamos el teatro, le gusta lo que hacemos y nosotros también nos encanta lo que hace ella, nos encanta el teatro chileno. Bueno, estamos ahí, estamos aquí y no se olviden. Entonces, vamos a dejar hasta acá con Cata y síganos en todas nuestras plataformas. Nos encontramos para la próxima semana en otro episodio acá en Spectrum Channel y Reyes del Drama. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.